Recientemente, Iván Espinosa de los Monteros, exdiputado de Vox, ofreció una conferencia que dejó claro un mensaje rotundo. El principal problema que enfrenta España hoy es el PSOE, un partido que, según él, ha sido responsable de la actual crisis que está viviendo el país. Durante su intervención, Espinosa no dudó en señalar que para él no existe un PSOE bueno. Y en sus palabras, el que ahora se encuentra al mando, bajo la dirección de Pedro Sánchez, representa el peor de todos los escenarios posibles. La conferencia de Espinosa fue una dura crítica al panorama político actual de España, en la que no escatimó esfuerzos para resaltar lo que considera un descalabro económico y social impulsado por un gobierno socialista que, a su juicio, está llevando a España directamente hacia el abismo. Vox nace, o al menos yo lo entiendo así, desde unas posiciones liberal conservadoras, con la comprensión de que hay dos problemas graves en España: la izquierda y el separatismo. Para mí la izquierda es un problema. Yo no conozco el PSOE bueno. Tengo todo el respeto por todas las personas que están aquí, que piensen de una manera o de la contraria. No hay PSOE bueno. No lo he creído nunca. Hay PSOEs malos y peores. El que tenemos ahora es probablemente el peor desde Zapatero, que era el peor desde el anterior. Pero te puedes ir hasta Largo Caballero, te puedes ir hasta Pablo Iglesias, el fundador del PSOE. No creo que haya una izquierda buena. Según Espinosa, la situación económica del país es cada vez más insostenible bajo la gestión de Pedro Sánchez. Destacó el desempleo, la inflación, la deuda pública y una crisis de confianza generalizada como los pilares de una gestión que no ha sido capaz de resolver los problemas estructurales del país. El PSOE está llevando a España hacia una ruina económica, y lo peor de todo es que ni siquiera parece haber una estrategia para revertir la situación, explicó Espinosa durante la conferencia. Criticó fuertemente las políticas fiscales que el gobierno ha implementado, asegurando que las subidas de impuestos y las reformas laborales no han hecho más que agravar la situación económica de los españoles, especialmente en un contexto en el que la clase media está siendo asfixiada por la carga tributaria. Iván Espinosa también aprovechó la ocasión para hablar sobre la situación internacional de España. Estamos dejando nuestros poderes en manos de otros países, afirmó, señalando a Marruecos como uno de los principales beneficiarios de las decisiones de la política exterior del gobierno socialista. En su opinión, la falta de una política clara y firme en cuanto a la soberanía nacional está haciendo que España pierda peso e influencia en el escenario global. España está perdiendo protagonismo, y no solo en Europa, sino también en el mundo árabe y en otras regiones clave. Nuestro país está cediendo terreno a actores externos que no tienen los mismos intereses que los españoles, agregó. Y ese es el posicionamiento de Vox. Si luego Vox se entiende o no se entiende con el PP, si el PP es un representante del centro derecho o no, esto es una discusión que da mucho juego. A mí el PP no me parece votable, no me lo parece desde hace muchos años. Y dentro de eso, lo que sostengo es que posiciones distintas tienen que ser compatibles. Es decir, que uno se entregue al otro ni que el otro se entregue al otro. Lo que sí creo, si estamos de acuerdo, yo creo que hay gente que está de acuerdo conmigo, no toda, que uno de los problemas que tenemos hoy es Pedro Sánchez, un problema desde el punto de vista político, social, económico, incluso de moral del país, pues creo que el PP y Vox, que hoy por hoy son las dos alternativas que hay al otro lado del río, por así decirlo, se tienen que entender, tienen que convivir. Eso es lo que yo creo. Hay gente que no está de acuerdo conmigo. Eso tampoco entiendo cómo se hace de otra manera. La crítica hacia el PSOE fue clara y directa. Pero, además de lanzar esta dura acusación contra el gobierno de Sánchez, Espinosa no dejó de señalar que la política del PP también ha perdido valor y credibilidad en sus ojos. En su conferencia, Iván explicó que el PP ya no es un partido Boutebel para quienes desean un cambio real en la política española. La división dentro de las filas del PP, según Espinosa, ha diluido la influencia de la oposición en la gestión política del país, dejando a los votantes sin una alternativa clara. La falta de una oposición sólida y bien articulada ante el PSOE ha dejado el terreno libre para que Sánchez siga manejando el país según su propia agenda. Es hora de que todas las posturas políticas se entiendan, se respeten, y se busque un consenso real, declaró. Espinosa apuntó que las diferencias ideológicas entre partidos deben dejar paso a la necesidad urgente de trabajar por el bienestar de los españoles, y que la situación actual del país requiere un frente unido para cambiar las políticas que están hundiendo a la nación. No se trata de un problema entre partidos de izquierda o de derecha, se trata de un problema nacional, y tenemos que hacer lo que sea necesario para recuperar el rumbo, subrayó Iván Espinosa. Yo creo que en el 23 hemos aprendido lo que sucede cuando no somos capaces de cada uno desde su casa, con su estrategia, con su planteamiento, por lo menos entenderse. Y lo que ha pasado es que, contra todo pronóstico, que se nos subía muy rápido, Pedro Sánchez ha vuelto a correr, que yo creo que es una desgracia para España, lo creo. Y por tanto lo que creo es que sea el Vox antiguo, sea el Vox nuevo, hay que entenderse incluso con tu compañero de partido con el que estabas y ya no estás.
Entendete, por supuesto, con el que está en el partido de al lado, que no es el tuyo, ya lo entiendo, pero es con el único con el que vas a poder gobernar. ¿O es que alguien se cree que el PP va a sacar mayoría absoluta? Yo no lo creo, las encuestas no lo dicen. ¿O es que alguien se cree que Vox va a sacar mayoría absoluta? Pues no parece probable. Luego, si no es probable que suceda ninguna de esas dos cosas, me temo que se van a tener que poner. Por último, Iván Espinosa no dejó de resaltar el hecho de que, bajo la gestión de Sánchez, España está perdiendo el control sobre sus propios intereses. En su opinión, la falta de voluntad política para defender la unidad nacional y la soberanía de España es uno de los factores más peligrosos. España no puede permitirse el lujo de seguir siendo una marioneta en manos de otros países, como está sucediendo ahora con Marruecos, concluyó con firmeza. Esta conferencia de Iván Espinosa ha dejado claro que, para él, el PSOE es el principal culpable del caos que atraviesa España, pero también reconoció que el panorama político es complejo y necesita una verdadera reforma desde la base. En un momento crítico para el país, donde la situación económica, política y social es cada vez más preocupante, las palabras de Espinosa sirven de advertencia para aquellos que siguen defendiendo a un gobierno que, según él, está llevando a España a un futuro incierto. Recientemente, en un programa de Ana Rosa, el gran exdiputado Iván Espinosa de los Monteros de Vox protagonizó una impresionante intervención en la que enfrentó con firmeza al tipejo periodista progre Fernando Berlín, una de las figuras más representativas de la izquierda progresista en España. Ambos, con posiciones políticas tan dispares, no dudaron en intercambiar puntos de vista, pero lo que quedó claro es que, a pesar de sus diferencias ideológicas, la discusión fue enriquecedora y ejemplificó cómo el debate político en España está más vivo que nunca. Iván Espinosa, conocido por su tono directo y sus opiniones contundentes, se mostró particularmente molesto por los ataques y la violencia verbal que había recibido días antes en la Universidad Complutense de Madrid. Porque no conocía a Espinosa de los Monteros y es una persona muy lúcida y me gusta escuchar a la gente lúcida. No es muy coherente. Yo le he visto a usted criticar al gobierno cuando le silbaban y le hacían scratches y decir que representaba la sensibilidad social y el desencuentro y la posición de los ciudadanos. Le he escuchado también decir, bueno, entiendo, yo lo que pasa es que soy bastante woke, entonces como soy súper woke, pues cuando les escucho me gustaría recordar que las políticas sociales están transferidas a las comunidades autónomas. Que haya pobreza infantil, algo tiene que ver también las comunidades autónomas, por lo menos algo. A lo mejor no es el único responsable y seguramente a todos nos interesa arreglarlo. Cuando se habla de que la economía va bien, yo entiendo que Espinosa de los Monteros tiene una clave para que vaya bien y Katy Garant que tiene otra. Es una pena que no coincida con el análisis del Financial Times, de la BBC esta misma semana, del New York Times. Hemos tenido durante todo el mes artículos elogiando la economía española. Supongo que están igual de engañados que está la Comisión Europea, que están todos los organismos internacionales, menos el señor Espinosa de los Monteros y Vox. Y me llama la atención. La discusión, que en un principio parecía ser una simple confrontación de ideas políticas, fue subiendo de tono cuando Berlín, con su característico fervor, intentó defender las políticas del gobierno actual y atacar las posturas más conservadoras. Sin embargo, su defensa del gobierno progresista se vio rápidamente cuestionada por Espinosa, quien con elegancia y argumentos sólidos explicó por qué considera que la situación económica de España es insostenible bajo la gestión actual. Lo curioso fue la actitud de Ana Rosa Quintana, quien, sin dejar de mantener su tono profesional, aprovechó la oportunidad para hacer algunas bromas sobre la actitud tan cegada de Fernando Berlín. A lo largo de la conversación, Ana Rosa se permitió algunos toques de ironía, como atención esa posición que tienen ustedes con Donald Trump, que es lo más antipatriota para España, porque que Abascal haga este ejercicio un poco servil hacia Donald Trump. Son muchos temas ya, ¿eh? Cuando ha decidido, sí, porque escuchaba, escuchaba con atención. Pero como te has dejado hasta el final. Bueno, termino con una cosa. Al señor Milei, que también es bastante servil con el señor Donald Trump, le acaban de anunciar que le ponen aranceles. Así que la amistad parece que ni siquiera es muy rentable. Y va a perjudicar al campo, y va a perjudicar a los que ustedes dicen que son los que madrugan. Pues no parecen muy patriotas. Yo se lo digo con todo el respeto y también con toda la admiración a una persona que es muy lúcida y ojalá fuera un poquito más ponderada en las posiciones políticas. Yo le agradezco a mi nuevo amigo Fernando el tono y esto es de lo que se trata, de que podamos contrastar ideas de una manera educada. Usted decía que yo defendía los silbidos y las pitadas y tal. Yo no, ni los defiendo ni los ataco. Yo creo que momento, la figura de Iván Espinosa destacó por su elegancia al exponer sus puntos de vista. Con un tono calmado pero firme, Espinosa no dudó en recalcar la preocupación que le genera el rumbo que está tomando la economía española. Según él, el país atraviesa una de las crisis más profundas de su historia reciente, una situación que empeora cada vez más con la presión fiscal, el desempleo y la falta de medidas efectivas para reducir la deuda pública. Además, destacó cómo los sectores más productivos del país, como las pequeñas y medianas empresas, están viendo mermada su capacidad de crecimiento por las políticas impuestas por el gobierno. A lo largo de la conversación, Espinosa no solo habló de la crisis económica, sino también de cómo la gestión de la inmigración, la inseguridad y la falta de apoyo real a las empresas están afectando negativamente al país.
De manera clara y sin rodeos, expuso que España necesita urgentemente un cambio de rumbo si quiere evitar un colapso económico y social aún mayor. La postura firme de Espinosa explicó cómo la economía española va fatal al revés de lo que dicen estos tipejos del gobierno. Y a pesar de los intentos de Berlín por defender al gobierno, lo cierto es que los argumentos de Espinosa tuvieron más resonancia ante la audiencia, quien vio como una postura más racional y calculada se enfrentaba a las promesas de un gobierno que parece desbordado por la situación. La gente es libre de silbar y pitar a quien quiera y me parece muy bien que me silben y me piten a mí cuando voy a la universidad, pero me gustaría que me dejaran hablar. Es decir, que me piten, que me silben, que me griten según entro, según salgo, que me zaranteen un poquito, lo normal, lo justo, lo propio, ¿no? Pero hombre, que una vez que llego ahí me dejen pasar, pueda hablar y luego sí que me griten. Mira, hace unos años en la Universidad Autónoma, en una mesa redonda que estuve, fíjate, con Ramón Espinar, y todavía no éramos ni diputados, Vox era una cosa todavía muy incipiente, pues cada cosa que decía me pitaban y me gritaban y no sé qué. Y el propio Ramón Espinar, que no es precisamente de Vox, dijo, hombre, dejadle hablar y le pitáis al final. O sea, pues eso me parece muy bien, que me piten y que me silben, pero una vez que haya dicho algo, eso es lo mínimo, ¿no? Respecto a las comunidades autónomas, quizá me he expresado mal. Yo no vengo a defender a las comunidades autónomas, de ningún lado. Y sobre todo yo no vengo a representar a Vox, yo no estoy en la cúpula del partido, ni lo que digo representa a ese partido. Por último, respecto a lo que se está publicando sobre la economía española, yo te agradezco que hayas ido al Financial Times porque esta semana pasada ha publicado un artículo demoledor contra la política y la economía en España. Porque la economía española, Fernando, va muy mal. Y la demostración empírica es que si sales, lo que encuentras es que fuera de Madrid, que Madrid es una burbuja y no tiene ninguna capacidad de representar el conjunto de España, todo el mundo ha rebajado sus expectativas de vida, todo el mundo ha rebajado sus patrones de consumo. El ahorro se ha consumido. La crisis que hemos vivido desde el año 2008, agravada por supuesto por lo que pasó con el COVID, agravada por las medidas incoherentes que tomó el gobierno, ha dejado una España donde han destrozado pymes, donde han sacado autónomos, han sido despedidos y donde lo que hay es un crecimiento del empleo público. En un momento en el que España está tan mal, crear todavía más empleo público para que lo paguen los pocos autónomos que quedan y los pocos trabajadores del sector privado, pues produce un mayor desequilibrio y por eso hoy en España hay más gente que vive del Estado que gente que aporta.